Quiero volverle a leer los versículos que son el contexto de nuestros pensamientos, los versículos 1 al 12, Mateo capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando todas estas realidades han encontrado su lugar en la vida de un individuo, el resultado está en el versículo 9 y después en el 10, 11 y 12. El primer resultado de vivir en las bienaventuranzas, lo primero es algo positivo. En el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una persona así que vive según estos principios y patrones de vida va a ser un pacificador en el mundo y de esta manera se identificará a sí mismo como un hijo de Dios. Pero cuán extraño es que en un contraste totalmente opuesto a ese, tenemos el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Me parece fascinante que el creyente que vive en las bienaventuranzas será tanto un pacificador como alguien que produce persecución. Usted va a producir paz y va a producir problemas. Hay casi una ambivalencia asombrosa. El creyente es un pacificador, sin embargo, el creyente es alguien que produce conflicto. Lo oye de los labios del Señor Jesucristo mismo, quien dijo que vino como el príncipe de paz a traer paz, y en otros lugares dijo: no he venido a traer paz sino espada. Existe esta ambivalencia constante en donde el creyente es en el mundo un pacificador, quien puede hacer que un hombre esté en paz con Dios mediante la presentación del Evangelio. Pero por otro lado, los que no responden a este esfuerzo pacificador, él es alguien que causa problemas, invariablemente trae persecución. Después de estudiar las bienaventuranzas y reconocer que son características del hombre o mujer en el reino de Dios, es fácil sentirse como inepto, ¿no es cierto? Usted ve el tremendo impacto de estas verdades, y este tipo de persona parece ser demasiado buena como para ser verdadera. Se siente como si estuviera viendo a alguien que está en un vitral o está viendo a un santo en una estatua o algo forjado de madera o de piedra. Ciertamente no hay nadie quien viva así en la realidad de la vida diaria. Nadie podría cumplir con estas características increíbles. Pero Dios no se concentra en santos de vitral ni en santos de estatuas. Yo creo que lo que Jesús presenta aquí en esta tremenda introducción al Sermón del Monte no es menos que el retrato del creyente, no es menos que el retrato de un cristiano genuino. Y claro que es ideal, porque Dios nunca rebaja sus estándares, porque el hombre es pecaminoso. Dios simplemente le da a ese individuo a Cristo para que Cristo pueda operar mediante ese individuo la satisfacción del estándar divino. Ahora, como hemos visto, esta es la persona que verdaderamente está feliz. Esta es la persona que realmente es bienaventurada. Esta es una persona que está en una condición de bienestar. Esta es una persona quien conoce el gozo, la persona que vive estos principios. Y cada uno de nosotros que somos genuinamente de Cristo, y cada uno de nosotros que ha nacido de nuevo, de manera genuina, cada uno de nosotros que realmente es un hijo del reino, debe haber venido a Jesucristo con estas actitudes. De lo contrario, nunca venimos en absoluto. Debemos haber visto algo de estas actitudes manifiestas en nuestra vida, y ciertamente debemos ver un progreso y un crecimiento para ver más de ellas diariamente, conforme vivimos, hasta que finalmente pasamos a la plenitud y riqueza de la virtud del reino. Esta noche vamos a ver la última. Si usted es uno que cumple todos los elementos de las bienaventuranzas, entonces en esas condiciones usted entra en su reino. Quizás únicamente las cumple de manera mínima, pero usted tuvo que venir con un espíritu quebrantado, tuvo que venir llorando por su pecado, tuvo que venir siendo humilde ante un Dios santo,
tuvo que venir teniendo hambre y sed de justicia, tuvo que venir buscando misericordia y listo para darla, tuvo que venir como alguien buscando el ser limpiado de corazón, y tuvo que venir como alguien que deseaba hacer la paz con Dios. Y en donde todas estas cosas están ahí, por mínimo que sea el grado en el que están ahí, si estuvieron ahí, en realidad usted entró en su reino, y entonces Dios está diciendo que deben florecer dentro de su reino, y usted debe progresar y crecer hasta que sean más que mínimas, sino que más bien se convierten en características que son dominantes en su vida, y en donde esto sucede, encontrará que la octava bienaventuranza siempre sucederá. El versículo 10 dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando usted pasa a la riqueza y a la plenitud de la virtud del reino, y cuando usted comienza a vivir la manera en la que Dios quiere que viva, cuando usted comienza a cumplir con los principios que Dios ha ordenado, usted va a descubrir que va a haber un proceso de dolor y sufrimiento involucrado. Usted va a ser un pacificador, sí, pero también va a causar problemas. En Santiago, por ejemplo, y le voy a enseñar algunas escrituras para preparar su pensamiento en el contexto de todo el Nuevo Testamento. En Santiago capítulo 1, versículo 2 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Lo que le está diciendo ahí es que va a haber algo de sufrimiento. Va a haber algunas pruebas, va a haber algo de sufrimiento, va a haber algo de dificultad. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 dice: Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis sufrido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. De manera invariable en la vida del creyente que vive la virtud de bienaventuranza, va a haber una reacción en el mundo. Todas las virtudes que hemos visto en este contexto, todas ellas resumidas, son intolerables a un mundo maligno. El mundo realmente no puede vivir con alguien que es pobre en espíritu, porque el mundo vive en un estado de orgullo, en un estado de promoción personal, buscando exaltar su ego. El mundo no puede tolerar a alguien que está llorando por su pecaminosidad. El mundo quiere hacer a un lado el pecado y continuar convenciéndose a sí mismo de que está bien. El mundo no puede tolerar la mansedumbre, honra el orgullo, y el mundo no puede tolerar a alguien que sabe que no es nada y busca algo que solo puede ser recibido como un regalo. El mundo dice que tenemos el derecho a todo porque nos lo hemos ganado. El mundo conoce poco acerca de la misericordia. El mundo no conoce nada acerca de la pureza, y el mundo nunca ha aprendido a cómo hacer la paz. Y todas estas características, cuando existen en el creyente, conforme florecen progresivamente en su vida, chocan contra el sistema de manera abierta. Y esa es la manera en la que va a ser si usted vive las bienaventuranzas. Veamos tres cosas, tres características distintivas de esta última bienaventuranza, tres cosas que sobresalen en los versículos 10, 11 y 12. En primer lugar está la persecución, en segundo lugar está la promesa, y en tercer lugar está la postura. Y voy a explicar eso conforme avanzamos. En primer lugar, persecución. Es obvio en los versículos 10 y 11. Obsérvelo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois. Y el versículo 11 simplemente personaliza el versículo 10. Versículo 10 dice: bienaventurados los que, y en el 11 dice: bienaventurados sois, los personaliza. Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ahora, realmente creo que es la misma bienaventuranza. La razón por la que creo que es la misma, porque el término perseguido se usa en el versículo 10, el término perseguido se usa otra vez en el versículo 11. Realmente es lo mismo, solo se expande en el versículo 11. Y otra razón por la que creo que es solo una bienaventuranza es porque solo se da un resultado. Usted toma el versículo 10 y 11, y el único resultado se encuentra al final del versículo 10, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, todas las bienaventuranzas tienen una promesa con la virtud, y solo hay una promesa en los versículos 10 y 11, y eso está al final del 10. Dice usted: bueno, si es solo una promesa, entonces ¿por qué tiene dos bienaventurados? Yo creo que Dios bendice doblemente a los que sufren. Yo creo que Dios bendice doblemente a los que son perseguidos. Es casi como si necesitáramos esto en este caso en particular. Doblemente bienaventurados son los que son perseguidos. Ahora veamos quién está involucrado. En primer lugar, ¿quién es perseguido? Bueno, realmente no dice. Solo dice en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. En el versículo 10, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Pero es bastante simple saber quiénes son. Los bienaventurados del versículo 10 y 11 son los mismos bienaventurados de los versículos 3 al 9. No hay cambio en virtud.
es la gente que ha vivido las bienaventuranzas, es la gente del reino. Y entre más vive usted las bienaventuranzas, es más probable que haya una reacción en el mundo. Entre más vive usted para Cristo, es más probable que usted produzca una respuesta en el mundo. Y entonces son aquellos que cumplen las primeras 7 bienaventuranzas, y al grado que las cumplen, van a experimentar esta, la octava. Y le puedo mostrar eso en otro texto, 2 Timoteo capítulo 3 y en el versículo 12. Aquí tiene usted un retrato del futuro, pero ciertamente es pertinente para nosotros. Dice en el versículo 11 que persecuciones y aflicciones que vinieron a mí en Antioquía, Iconio y Listra, persecuciones que soporté, pero de todas ellas el Señor me libró. Pablo dice, yo fui perseguido. Como alguien que vivía una vida del reino, como alguien que manifestó a Jesucristo, yo fui perseguido. En el versículo 2 él dice, sí, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En otras palabras, esta es una garantía de que cualquier persona que vive con una virtud semejante a la de Cristo va a sufrir. Y por cierto, las bienaventuranzas son mejor manifestadas en la virtud de Jesucristo mismo. Inclusive Él llevó el pecado por nosotros. Conforme vivimos las características de las bienaventuranzas, vamos a descubrir que chocamos contra la sociedad en la que vivimos, y entre mayor sea la manifestación de este tipo de virtud, más inevitables serán las consecuencias. En Gálatas 4:29 dice simplemente, pero entonces no es diferente en nuestro día, como lo fue en ese entonces, el que nació según la carne persiguió a aquel que nació según el Espíritu, así es ahora. Nada ha cambiado. El que nace de la carne siempre perseguirá al que es nacido del Espíritu. Siempre pienso en el hombre quien entró a un nuevo trabajo en medio de un grupo de hombres malos, y él temía mucho de lo que le podrían hacerle porque él era un cristiano, y eran bastante viles y malos, y llegó a casa después de su primer día, y su esposa le dijo, bueno, ¿cómo te llevaste con ellos? Y él dijo, me llevé muy bien con ellos. Nunca siquiera supieron que fui yo cristiano. Bueno, usted se va a llevar muy bien con todo el mundo si nunca nadie sabe que usted es cristiano. Pero conforme usted comienza a vivir la vida cristiana y comienza a manifestar las bienaventuranzas, conforme comparte el reproche de Jesucristo, conforme participa en la comunión de sus padecimientos, conforme usted vive de manera justa en el mundo, usted va a descubrir que el hijo de la carne siempre va a perseguir al que nace del Espíritu. Vivir de manera opuesta a Satanás en su mundo y en su sistema, de manera inevitable, va a traer antagonismo y persecución por parte de la gente que no responde a su mensaje. Lo he dicho antes y lo volveré a decir. Si usted no experimenta la persecución, probablemente no está demasiado seguro de que usted es cristiano, o dice que es cristiano, pero no parece hacer mucha diferencia. Usted no está viviendo una vida semejante a la de Cristo que confronta, porque la semejanza a Cristo produce la misma reacción que produjo cuando Cristo estuvo en la tierra. Nunca hubo nadie tan amoroso como Jesucristo. Nunca hubo nadie que fuera tan pacificador como Jesucristo. Y para algunas personas respondieron ese amor, y para algunas personas entraron en esa paz. Pero aunque Jesús fue la persona más amorosa, magnánima, llena de gracia, amable, pacificadora, quien vivió, a donde quiera que fue, Él producía problemas. ¿Por qué? Porque Él confrontaba las situaciones. Y así es con todos los justos. Usted arrastra el curso de los justos a lo largo de la historia y siempre han sufrido por su piedad, siempre. Comenzó desde el principio mismo en el libro de Génesis, cuando un hombre justo, piadoso, llamado Abel, fue asesinado por un hermano impío o injusto, quien simplemente no podía tolerar su justicia, y así ha sido siempre desde ese entonces. Moisés tuvo que escoger el sufrir aflicción con el pueblo de Dios que hacer concesiones con los placeres de la sociedad egipcia. Hebreos 11 nos dice. Siempre hubo un precio que pagar. Thomas Watson, el escritor puritano, dice, aunque sean muy mansos, misericordiosos, puros de corazón, su piedad nunca los va a esconder del sufrimiento. Deben colgar su arpa y tomar su cruz. El camino al cielo es el camino de las espinas y la sangre, que queda establecida como una máxima, dice él. Si usted sigue a Cristo, usted verá las espadas y las lanzas. Coloque la cruz en su credo. Fin de la cita. De hecho, si usted quiere saber la verdad, una de las garantías más maravillosas de que su salvación es real es ser perseguido. Y si usted no ve eso en su vida, tiene razón para cuestionarla. En Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice esto, porque a vosotros os es concedido, a favor de Cristo,
no solo creer en Él, sino también sufrir por su causa. Esto es simplemente parte de la vida cristiana. Le es concedido a usted, a favor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por causa de Él. Eso es parte de la vida cristiana. Ahora, retrocediendo al versículo 28, esto es maravilloso. Él dice, en nada estando intimidados por vuestros adversarios, lo cual es para ellos una muestra evidente de perdición. En otras palabras, cuando sus adversarios vienen en contra de usted y odian el Evangelio y odian al Cristo en usted y resienten la virtud de vivir en el reino, cuando hacen eso, eso es muestra de su destino en perdición. En otras palabras, eso es prueba de que van al infierno. Pero para usted es una evidencia de ¿qué? Versículo 28. Salvación. ¿No es eso interesante? Mientras que la persecución prueba que van a la perdición, la persecución prueba que usted es redimido. Es vivir la vida redimida y ver el antagonismo de un mundo impío, lo que es evidencia de que su salvación es genuina. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, el apóstol Pablo dice que ningún hombre debe ser conmovido por estas aflicciones. Usted no le debe preocupar si es perseguido. Usted no debe temer si enfrenta persecución. ¿Por qué? Porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. En otras palabras, este es el diseño de Dios. Debemos ser como Cristo, colocados para el levantamiento y caída de muchos. Debemos ser amados y aborrecidos. Debemos ser honrados y maldecidos. Y él dice en el versículo 4, porque ciertamente cuando estuvimos con vosotros, les dijimos antes que debemos sufrir tribulación, así como sucedió y vosotros sabéis. Como puede ver, lo que él está diciendo es que es parte de ser un cristiano. Fue ordenado de esa manera. Ustedes sabían que iba a pasar. Les fue dado el sufrir a favor de Cristo. Y cuando los persiguen, es una evidencia de su perdición. También es una evidencia de la legitimidad de su salvación. Y entonces retrocedería y diría que si usted no tiene persecución alguna en su vida, más vale que examine si usted es cristiano o no. Si usted no causa olas, si usted no está generando algún tipo de conflicto, entonces quizás algo está seriamente mal. Y no me importa dónde vive usted. Estoy seguro de que todos los escritores de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, estaban muy conscientes de que viviríamos en un tiempo bastante tolerante, en un país más bien tolerante, por lo menos en términos de persecución nacional o gubernamental. Pero sea que usted esté viviendo en el país más tolerante o en la época más tolerante en la historia, la cruz nunca dejará de ser una realidad, y en donde usted vive una vida redimida, en donde usted vive los principios de la vida del reino, va a haber una reacción. Siempre, aquellos que son los hijos del reino obedientes, aquellos que viven la justicia de Cristo en este mundo, van a molestar a Satanás. Siempre así es. Simplemente porque vivimos en un país supuestamente cristiano, simplemente porque pensamos que la actitud del mundo ha cambiado, esa es la mentira del diablo. Esa es la mentira del diablo. Los cristianos ahora en cierta manera se enorgullecen por el hecho de que son populares. Usted puede ser un cristiano ahora y estar en el mundo del espectáculo. Usted puede ser un cristiano y estar en cualquier lugar. Y decimos, bueno, el mundo ha cambiado. Como pueden ver, los cristianos ahora son populares. Y los cristianos ahora son famosos. Y los cristianos ahora son aceptados. Y los cristianos ahora en cierta manera son parte del desfile. Y han sido parte de nuestra sociedad sin problema alguna. Pero el punto no es que el mundo ha cambiado, amados. El problema es que nosotros hemos rebajado el estándar de justicia. Y hay personas que dicen ser cristianos, que no viven lo suficiente de una vida justa para dar una definición honesta del cristianismo. De lo contrario, los sistemas en los que están inmersos los escupirían. Ese es el punto. El estándar no ha cambiado por los estándares de Dios, pero el nuestro ha cambiado. Y pensamos que el mundo es simplemente más tolerante, y la realidad es que no vivimos ya de esa manera. Oh, queremos ser populares, queremos ser famosos, queremos ser aceptables. Pero si usted vive la vida justa que Dios le pide que viva, y si usted vive como un cristiano verdadero, el mundo solo puede odiar. Ahora, no estoy diciendo que todo cristiano va a ser quemado en la estaca, y no estoy diciendo que la persecución se va a llevar a cabo todo el tiempo, pero dice en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución. No significa que cada uno de nosotros va a conocer la persecución constante en toda nuestra vida a un grado intenso. Él simplemente está diciendo que el mundo va a escoger a algunos de nosotros. Y yo creo, de cualquier manera, que todos los que vivimos de manera justa en el mundo, en un punto u otro, va a conocer la reprensión de la cruz. Dice usted, bueno, no es como en los días cuando quemaban a la gente en la estaca, y con frecuencia he pensado, ¿qué es peor, ser quemado en la estaca o vivir su vida entera, digamos, en una organización de negocios, en donde usted nunca puede obtener su ascenso que merece porque usted sabe que les molesta su cristianismo?
o donde usted siempre es aislado de la gente que le rodea, su comunidad o lo que sea, porque usted vive para Jesucristo, o donde la gente en su vecindario, donde vive, ya no le hablan, porque cuando usted le habla, usted no consiente su maldad y los confronta, como puede ver en muchas maneras en la que el creyente soporta la reacción del mundo. Y no estoy diciendo que todo creyente siempre es perseguido todo el tiempo, a un grado intenso, fuerte, pero el mundo está en contra de las cosas de Dios, y si usted las vive, usted va a experimentar algo del menosprecio de Cristo, algunos más que otros, ¿verdad? Ahora, si usted quiere, puede escapar, puede vivir su vida entera y nunca ser perseguido. Es muy simple, realmente. Le voy a decir cómo hacerlo. En primer lugar, apruebe todos los estándares del mundo. Apruebe los estándares del mundo. Encaje. Y después, acepte la moralidad y la ética del mundo. Simplemente únase a ellos. Viva como el mundo vive. No le diga a la gente que son pecadores, no le diga a la gente que están perdidos sin Jesucristo, no le diga a la gente que están condenados a la muerte, y por favor no hable del infierno. No predique y enseñe que Jesucristo es el único camino y que cualquier otro sistema de religión es una mentira. No se separe a sí mismo del mundo y todas sus actividades y todo lo que hace. Siga la corriente del mundo, ríase de sus bromas, disfrute su entretenimiento, ríase cuando se burle de Dios, déjelos tomar su nombre en vano y simplemente avergüéncese por ser fiel a Cristo, y le voy a prometer que nunca será perseguido. Y después, cuando haya acabado con todo eso, examínese a sí mismo para ver si está en la fe o no, porque es cuestionable si usted realmente lo es. Ahora, puede ser cristiano simplemente viviendo en desobediencia, y podré añadir esto: si usted decide vivir de esta manera, recuerde Lucas 9:26, en donde Jesús dijo esto: todo aquel que se avergüence de mí, mis palabras, de él el Hijo del Hombre, ¿qué? Se avergonzará. Jesús dijo: si te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti. Lo último que quiero, y creo que lo último que ustedes quieren, es que Jesucristo se avergüence de ustedes. Pero puede pasar, puede pasar. En Lucas 6:26, nuestro Señor dijo esto: ¡ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Nunca olviden eso. Cuando usted es popular con todo el mundo, entonces no conocen la verdad de usted. Usted ha enmascarado su cristianismo, o no es cristiano en absoluto. Entonces aquí estamos. Si vamos a vivir la vida de bienaventuranza, tenemos que prepararnos para una reacción. Así va a ser. Así siempre ha sido, así siempre continuará siendo. No hay manera de escapar eso. Usted no puede vivir una vida justa frente a una sociedad injusta y nunca salirse sin reacción alguna. ¿Sabe una cosa? Cuando nuestro querido Señor Jesús dio estas bienaventuranzas, cuando Él dio estas a principios de su ministerio, ya lo odiaban. Antes de que Él llegara a dar las bienaventuranzas, dice en Marcos 3, que los fariseos alrededor de este tiempo, de hecho, los fariseos salieron a tomar consejo con los herodianos contra Él para determinar cómo destruirlo. Ya estaban pensando en destruir a Jesucristo antes de que llegara muy lejos en su ministerio. Siempre me ha parecido interesante que en Lucas capítulo 6, versículo 20, usted tiene las bienaventuranzas. En Lucas 6:20, el paralelo. Pero en Lucas 6:7, estos versículos antes, los escribas y los fariseos lo observaron para encontrar acusación contra él. Versículo 11, estaban llenos de enojo y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. No tomó mucho tiempo, ¿se da cuenta? Él difícilmente había expresado los principios de su reino y el odio comenzaba a crecer. Y Jesús le estaba diciendo a los fariseos y la gente que escuchaba en esa multitud ese día en la costa del mar Galileo, y diciéndole a los discípulos y todo el mundo que estaba oyendo ahí: miren, les estoy diciendo, desde el principio, hay un precio que pagar para vivir en mi reino. No todo va a ser tronos y gloria y coronas y fama y prestigio y aceptación, y todo el mundo los va a amar y exaltarlos y levantarlos. Si vienen a mi reino, van a sufrir que sea conocido por ustedes. Sépanlo, sépanlo. Como puede ver, es ese tipo de honestidad que separa al trigo de la cizaña desde el comienzo. ¿Se da cuenta? Nadie viene con ninguna lesión. Amados, necesitamos más predicación como esta. Necesitamos decirle a la gente con mayor frecuencia que si se van a volver cristianos, entonces Dios los está llamando a vivir una vida opuesta al sistema del mundo, y hay un precio que pagar. Y sabe una cosa, para esas personas que lo oyeron ese día en la costa de Galilea, seguirlo podría haber afectado su trabajo en primer lugar. Piensen cómo habría sido ser alguien que trabajaba con piedras. Si usted trabajaba con piedras en esa época, quizás tenía un contrato para construir algún tipo de templo pagano,
Y como los gentiles cristianos más tarde estaban estudiando cosas que Jesús había dicho, ellos decían, bueno, soy alguien que trabaja con piedras, estoy trabajando en construir un templo pagano, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a salirme de esto? Si pierdo mi trabajo al dejar de construir este templo pagano, si comienzo a vivir estos principios, no voy a poder ganarme la vida. ¿O qué tal si usted era un sastre y estaba haciendo las túnicas de los sacerdotes de dioses falsos? Y de pronto usted se volvió creyente y quería vivir los principios del reino y le decía a alguien, si voy a vivir como Dios quiere que viva, entonces ya no puedo ser sastre y podría afectar su trabajo. Y si usted trabajaba para alguien que era impío y deshonesto y vil y se volvió un creyente y tenía un nuevo principio para vivir y usted no quería trabajar para esa persona, tenía que salirse del único trabajo que usted conocía. ¿Se da cuenta? ¿Entiende el punto? Ese es el caso aún en la actualidad. Hay personas que tienen trabajos en la actualidad y si van a vivir la vida del reino como ciudadanos del reino, quizás va a afectar lo que hacen, quizás va a afectar cómo producen dinero, quizás va a afectar cómo se ganan la vida, quizás van a tener que creer que Dios les va a proveer lo que no saben de dónde va a salir si le dan la espalda a lo que han conocido en el pasado. Y entonces podría afectar el trabajo secular y todavía puede ser el caso en la actualidad. Más de 100 años después de esto, un hombre vino a Tertuliano y le dijo a Tertuliano, he venido a Cristo y no sé qué hacer. No sé qué hacer con mi trabajo. Tengo un trabajo y creo que no está bien, pero no sé qué hacer. Y le dijo, ¿qué debo hacer? Debo vivir. A lo cual Tertuliano respondió, ¿debes vivir? Como puede ver, la única alternativa es la lealtad a Jesucristo, inclusive si significa vivir, inclusive si significa morir. Lealtad a Cristo es la única alternativa. Y lealtad a Cristo no solo podía destrozar su vida laboral, sino puede imaginarse lo que la lealtad a Cristo haría con su vida social. Bueno, usted sabe lo que le hace a su vida social. Usted va viviendo, haciendo lo que todos sus amigos hacen y viviendo como sus amigos viven y siendo entretenido como sus amigos son entretenidos y haciendo lo que todo el mundo hace, viene a Jesucristo y de pronto tiene que tomar una decisión. ¿Todavía salgo con los amigos y hago lo que hacía? ¿Sigo con esas personas y hago los viajes y hago las cosas y me involucro en las actividades que hago? Mi vida social es afectada. Y en el mundo antiguo las festividades se llevaban a cabo en los templos de dioses diferentes. Estos eran los grandes eventos sociales. Allí es donde la música estaba, donde estaba el baile, y allí estaba el entretenimiento, y allí es donde los sacrificios se hacían, y con mucha frecuencia comían la carne que se ofrecía en el sacrificio. De hecho, se volvía tan ridículo que la gente traía los sacrificios a los dioses y no quería desperdiciar carne, simplemente se llevaban el sacrificio, lo pasaban por el fuego, y después tomaban parte para los sacerdotes, se quedaban con el resto y tenían una fiesta con sus amigos. Y cuando se volvían cristianos se preguntaban, bueno, ¿qué hago con mis amigos? ¿Salgo y como la carne ofrecida de los ídolos? ¿Voy al templo pagano por el entretenimiento y demás y demás? Esto puede afectar mi vida social entera. Y para un judío, él podía ser expulsado de la sinagoga, expulsado de su familia, perdía todo lo que él conocía. Permítame decirle algo. Si usted va a vivir la vida del reino, usted debe estar preparado para estar solo en alguna multitud, muy solo. Y esta es la razón por la que nos necesitamos tanto, ¿no es cierto? El cristianismo podría afectar su vida en el hogar. Cuando un miembro de una familia recibió a Jesucristo, era caos en el hogar, todo tipo de problemas. Con frecuencia tenían que escoger entre Jesucristo y alguien que amaban mucho. Y en esos días también los cristianos tenían que pagar un precio. Habían cristianos que eran aventados a los leones, habían otros que eran quemados en la estaca. De hecho, Nerón solía alumbrar las fiestas de su jardín con cristianos en llamas. Él los cubría con combustible, los encendía, y después él solía meter a cristianos en pieles de animales salvajes y los aventaba a sus perros de caza para despedazarlos. Eran torturados, eran rasgados, se les vaciaba plomo fundido, placas de metal rojo ardiente eran colocadas en las partes más tiernas de sus cuerpos, les sacaban los ojos, partes de sus cuerpos eran sacadas y rostizadas frente a sus ojos, sus manos y sus pies eran quemados, mientras que agua fría era derramada sobre ellos para extender la agonía y demás. Y sabe una cosa, los romanos inclusive acusaban falsamente a los cristianos de que eran culpables de todo tipo de cosas. Decían, son caníbales. Y sacaron eso de las palabras de Jesús, coman mi carne y beban mi sangre. Y acusaban a los cristianos de canibalismo en su servicio de comunión. De hecho, decían que se comían los unos a los otros. Los acusaban de inmoralidad. Decían que sus fiestas de amor eran orgías de lujuria. Inclusive los acusaban del ósculo santo siendo algún tipo de práctica ilícita. Los calumniaban por prender fuegos. Los acusaron por quemar Roma. Los veían como revolucionarios y la razón por la que hacían eso era porque el cristiano siempre estaba hablando de que Dios iba a destruir la tierra finalmente en fuego.
Estaban repitiendo el mensaje de Pedro. Y entonces cuando el fuego comenzó, era fácil culpar a los cristianos. Los culparon por destruir a familias, los culparon por ser rebeldes políticos. El imperio romano era un imperio vasto, inmenso. ¿Sabe usted que en el tiempo después de Cristo, el imperio romano cubría desde Gran Bretaña, desde las Islas Británicas hasta el Éufrates, hasta la parte norte de Alemania, hasta la parte norte de África? Era un imperio masivo de todo el mundo conocido. Y los romanos estaban muy preocupados por cómo unificar esa parte del mundo, cómo unificar el imperio. Y se dieron cuenta de que había un hombre que personificaba al imperio. Había un hombre que era la personificación del imperio romano entero. Y ese era el emperador César. Entonces César, decían, es el elemento de cohesión. Necesitamos hacer que César sea un dios. Y si hacemos que todo el mundo adore a César y le rendimos a él honor divino y construimos templos por todo el imperio a su divinidad, entonces tendremos un imperio unido. Comenzó lentamente, pero después de unos cuantos años se había desarrollado una secta que realmente adoraba al imperio. Se volvía lo que unificaba el imperio romano. Y por cierto, era obligatorio, una vez al año, que toda persona en el imperio romano tuviera que ir a quemar incienso, ofrecer incienso a César y decir esto: César es Señor. Ahora, los cristianos tenían problemas con eso porque decían que solo Jesús era Señor. Y los cristianos se rehusaron a hacerlo. Ahora, cuando un hombre ofrecía su incienso, se le daba un certificado llamado un libellus. Y una vez que él tenía el certificado llamado libellus, entonces podía ir y adorar a cualquier dios que quería adorar. Simplemente quería que todo el mundo se involucrara en un punto con César. Los cristianos no lo querían hacer. Nunca recibieron su libellus, por lo tanto estaban adorando constantemente de manera ilegal. Escogieron a Cristo, se rehusaron a hacer concesiones, se volvieron disidentes, rebeldes, desleales, amenazas a la solidaridad del imperio, y un poeta habló de ellos como el rebaño de aquellos cuyo único crimen era Cristo. Entonces enfrentaron la tortura por su postura, enfrentaron el aislamiento por su postura. Y sabe una cosa, creo que quizás la razón por la que nuestro cristianismo es tan tolerable en nuestra sociedad en la actualidad es porque nuestro estándar es tan bajo. Entonces Jesús añade a la lista de bienaventuranzas la inevitabilidad de la persecución. ¿Quién? Cualquier persona que vive las bienaventuranzas. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a ser perseguidos? Veámoslo. ¿Cómo? Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ahí tiene usted las tres maneras: perseguidos, vituperados, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. En primer lugar, perseguidos. Él dice, van a ser perseguidos. Viene de dioko en el griego. Es una palabra interesante. Significa perseguir. Es la idea de perseguir a alguien. Finalmente llegó a significar perseguir o molestar o tratar de manera mala. Y él simplemente está diciendo, eso es lo que le está diciendo. Bienaventurados son los perseguidos. Bienaventurados son los que son molestados. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Ahora escuche, quiero mostrarle algo fascinante aquí. Debido a que todas las bienaventuranzas previas a estas son actitudes internas, todas son actitudes internas. Los judíos tenían una religión externa y Cristo les estaba dando una interna. Todas son actitudes. Esta también es una actitud. Esta es una actitud. Esta es una actitud de una disposición a ser perseguido. Eso es lo que él está diciendo. Es esa falta de temor, es esa falta de vergüenza, esa presencia de valentía que dice, yo seré en este mundo lo que Cristo quiere que sea, yo diré en este mundo lo que Cristo quiere que diga, y si la persecución es el resultado, que así sea. Es esa actitud. Es un participio pasivo en el griego que indica permiso. Aquellos que permiten que los persigan. Bienaventurados los que permiten que los persigan. Bienaventurados aquellos cuya actitud es, nunca huiré, lo enfrentaré, si debe ser, por vivir los principios de Cristo. Y debido a que es un participio perfecto pasivo, el tiempo perfecto significa que sucede y continúa, da la idea de una actitud constante, en donde el creyente constantemente está dispuesto a aceptar lo que venga como resultado de vivir un tipo de vida de bienaventuranza. Podría traducirlo de esta manera. Han estado y continúan estando dispuestos a ser perseguidos. Son los bienaventurados. Creo que aquí es donde muchos de nosotros renunciamos, ¿no es cierto? No estamos dispuestos. Yo mismo lucho con eso. No estoy dispuesto a enfrentar lo que voy a enfrentar por decir lo que debo decir.
¿Tienes ese problema? No estoy dispuesto a ser valiente y simplemente confrontar la situación algunas veces y decir lo que necesita ser dicho. No estoy dispuesto a vivir la vida cristiana en medio de una situación sin Cristo y ser así sal y luz en el mundo y enfrentar lo que venga. Tiendo a querer acomodarme y que el mundo me acepte. Inevitablemente me justifico diciendo, si soy popular con ellos y les caigo bien, puedo meter el evangelio. Bueno, quiero decirle algo. Dios nunca necesitó a predicadores sutiles. Él no necesita profetas sutiles. Él no necesita testigos y evangelistas sutiles. Él necesita aquellos que están dispuestos a confrontar. Y entonces, en primer lugar, van a ser perseguidos y molestados. Deben estar dispuestos a hacer eso. Entonces, ahí está la idea de buscar. Y claro, el resultado final era el encarcelamiento. El resultado final era muerto para algunos. Para otros simplemente era un tipo de persecución. En otras palabras, si usted vive una vida semejante a la de Cristo en esta sociedad, no puede mezclarse con el mundo, ¿verdad? Usted no puede ir a las fiestas con los amigos. Usted no puede hacer lo que las amigas ahí vecinas hacen. No puede irse con las parejas con las que solía irse y hacer las cosas que hacen. Ya no lo puede hacer. Hay algo en vivir la vida que quiere que Cristo usted viva que hace que ellos lo persigan a usted, lo saquen del grupo. Usted ya no encaja. Así debe ser. Hay un segundo elemento. Él dice en el versículo 11, os vituperen. Oneidizo literalmente significa aventar en los dientes de uno. Aventar en los dientes de uno. Es usado de la crucifixión de Cristo en Mateo 27:44. Lo aventaron en sus dientes, se burlaron de él, se rieron de él. Es aventarle algo en su rostro, eso es lo que es. Es abusar a alguien con palabras malas, de burla. Esencialmente eso es lo que significa. Entonces no solo vamos a ser expulsados de los grupos en los que solíamos estar, vamos a ser aislados de las actividades en las que solíamos participar. No solo eso, van a haber personas que van a hablar mal de nosotros, van a decir cosas de nosotros, van a hablar de manera no amable de nosotros cuando nuestro nombre salga en la conversación. Lo hicieron con Jesús. Dijeron, él está con prostitutas y borrachos y demás. Entonces, si usted va a vivir una vida de bienaventuranza, usted tiene que estar dispuesto a ser perseguido y vituperado. Y van a haber algunas personas que van a decir cosas no amables de usted. Quizás algunas personas por quien usted se preocupa. Hay una tercera cosa, y realmente esta es la difícil. ¿Sabe una cosa? Siempre he descubierto que puedo enfrentar la persecución. Después de todo, cuando se da cuenta la gente de que soy un ministro, nadie quiere estar conmigo. Me sorprende lo rápido que la gente quiere irse de mi presencia y se enteran de que no soy como un ministro, como los otros ministros que han conocido y que tiendo a confrontar más. Y en cuanto se enteran que quizás comienzo a confrontarlos un poco con las cosas de Cristo, realmente quieren salirse de ahí. Raramente me invitan a las actividades en las que se involucran. Puedo vivir con eso, inclusive puedo enfrentar el hecho de que la gente diga cosas malas de mí, y me pasa. Acabo de recibir una carta de un hombre en Boston que escuchó nuestro programa de radio, que me llamó un cerdo sucio fascista. No sé a cuántas personas le ha dicho que era un cerdo sucio fascista. Me da pena porque lamento que él se sienta así, y no sé por qué se sienta así, pero esto es parte de vivir así, ¿se da cuenta? Y sé lo que es ser arrestado por predicar. Prediqué un sermón en cierto lugar en el sur y no fui muy lejos de ahí hasta que una patrulla de policía me alcanzó y me arrestó y me encerró en una cárcel y amenazó quitarme la ropa y golpearme con un látigo y demás si continuaba haciendo lo que estaba haciendo. Eso es en Estados Unidos de América. Creo que esas cosas puedo tolerarlas, pero está ese tercer elemento en donde dice que dirán toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y sabe una cosa, eso es difícil de enfrentar. No me importa si no les gusta lo que tengo que decir, pero cuando me hacen decir cosas que no digo, eso es difícil de enfrentar. Y entonces usted tiene que tratar de defenderse de algo que usted ni siquiera dijo. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Trataron de decir acerca de Jesús que era el hijo ilegítimo de un soldado romano. Eso no fue verdad. Han tratado de decir cosas acerca del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Arthur Pink dice de manera apropiada, es una fuerte prueba de depravación humana que las maldiciones de los hombres y las bendiciones de Cristo deban encontrarse en la misma persona. ¿No es eso interesante? ¡Qué retrato de depravación! Las bendiciones de Cristo y las maldiciones de los hombres se encuentran en la misma persona. Es la gente a quien Él bendice que el mundo maldice. Eso le muestra lo lejos que están de Dios. Una vida así provoca la impiedad de los hombres. Una vida así provoca que la impiedad de los hombres se enoje. Es la enemistad de la serpiente contra la simiente santa.
Le voy a decir una cosa. A mí me encanta la honestidad de nuestro Señor, me encanta. Su primer sermón, Él comienza feliz, feliz. Dice usted, hombre, la primera vez debes suavizar las aguas. Simplemente diles lo maravilloso que es el cristiano. Diles lo maravilloso que es. Y le estoy diciendo, lo primero que Él dijo fue colocar los estándares tan altos que debieron haberse caído al oírlos. Y cuando Él termina, Él dice, por cierto, si quieren vivir así, serán perseguidos y expulsados de sus trabajos, hogares, su sociedad, van a ser vituperados. Esto es, la gente va a hablar mal de ustedes y de manera inevitable van a decir cosas acerca de ustedes que no son verdad, son mentiras. Son mentiras. Así que prepárese para eso. Es correcto. Va a pasar. Es inevitable. ¿Por qué sucede? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué es que si vivimos como Dios quiere que vivamos en este mundo, por qué es que tiene que ser así? Bueno, ese es el por qué. ¿Por qué? Observe el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Por qué? Por causa de la justicia. Observe al final del versículo 11, al final, por mi causa. ¿Sabe por qué lo persiguen? Le voy a decir algo asombroso. Realmente no lo odian a usted. Eso es confortante, ¿no es cierto? Realmente no lo odian a usted. ¿A quién odian? A Cristo. Y realmente no es a usted a quien odian, es la vida que vive, ¿se da cuenta? Y nuestro Señor Jesús en Juan 15 y Juan 16 le dijo a sus discípulos, miren, si me mataron a mí, los van a matar a ustedes. Y si me odiaron a mí, los van a odiar a ustedes. Y si me persiguieron a mí, los van a perseguir a ustedes, siempre y cuando sepan ellos que ustedes me pertenecen. Jesús reveló santidad en acción a un mundo impío. ¿Quieres saber algo? El mundo siguió la corriente y nunca vio a un hombre perfecto. ¿Es correcto? Y nunca habían visto un hombre perfecto. Más orgullosos se volvieron en su pecaminosidad, contentos, satisfechos con su pecaminosidad. Nunca había habido un hombre perfecto. Cuando Jesús vino al mundo, el mundo vio a un hombre perfecto y de pronto despedazó su confianza en sí mismos, destruyó la base de su vida y frente a un hombre perfecto se sentían reprendidos y entonces mataron a ese hombre perfecto. Porque si usted no puede cumplir con el estándar, dijeron, aplástalo para que no exista. Así siempre será. Y conforme usted y yo permitimos que Cristo viva a través de nosotros, estableceremos un estándar que no pueden alcanzar. Y debido a que no pueden alcanzar ese estándar, van a desear el quitar ese estándar para que puedan quedarse contentos, satisfechos con su engaño. Es por causa de la justicia. Y sabe una cosa, le pasó a los discípulos como Jesús dijo que pasaría. Andrés persistió en predicar y se ordenó que fuera crucificado. Según la tradición, él fue amarrado con cuerdas a una cruz para que la muerte fuera lenta, y quedó en esa condición hasta que murió. Según la tradición, Pedro, después de 9 meses en prisión, fue crucificado de cabeza, boca abajo. Pablo fue decapitado por Nerón. Santiago, Mateo, Matías, Bartolomeo y Tomás sufrieron el martirio, y quizás todo discípulo más que Juan, quien murió en un exilio solo en la isla de Patmos. Sucedió tal como él dijo que pasaría. Siempre hay un precio que pagar cuando usted vive una vida del reino. Pero, amados, escuchen, el fruto es para siempre. El fruto es para siempre, porque cuando usted entrega esta vida, usted hereda, versículo 10, el reino de los cielos. Cuando le quitan todo lo que usted posee en este mundo, nunca podrán tocar todo lo que Él le dará a usted en la próxima vida. ¿Se da cuenta? Bueno, esta es la bienaventuranza que lo resume. Ni siquiera comenzamos, así que continuaremos la próxima vez. Padre, gracias por nuestra comunión en esta noche. Gracias por ministrarnos en el Espíritu de Dios mediante la palabra de Dios. Señor, enséñanos a vivir nuestras vidas en conformidad con tus principios y tus verdades, para que simplemente confrontemos el mundo. Oh Dios, protégenos, presérvanos de rebajar el estándar, que seamos valientes, que seamos firmes, que caminemos en el Espíritu para que Cristo se manifieste en nosotros. Así que vivamos o muramos, somos de Él. Oh Padre, que seamos aquellos cuyas vidas reprenden, que seamos tal estándar que aquellos que nos rodean estén tan incómodos, al grado que o busquen la paz con Dios y que nos permitan ser pacificadores o reaccionen de manera negativa, pero Dios, que no estemos satisfechos con ser neutrales, que no estemos contentos con no hacer nada, que no seamos esos menospreciables tibios que causaron que nuestro Señor los vomitara de su boca. Mientras que sus cabezas están inclinadas, solo quiero que mediten en oración y quiero recordarle de algo. Nunca olvidaré hace unos cuantos años atrás cuando un joven en nuestra iglesia estaba compartiendo a Cristo en un parque y algunos hombres se acercaron a él y lo golpearon. Eso no lo detuvo. Él se recuperó de eso y un par de semanas después él estaba ahí en la esquina de la calle Séptima y Broadway en Los Ángeles hablándole a hombres de Jesucristo y algunos hombres lo atacaron de nuevo y esta vez tenían palos y fracturaron su cráneo en 4 lugares. Tomaron a este joven al hospital.
Le perforaron 3 agujeros en su cráneo para tratar de aliviar la presión y en 3 días él despertó en la presencia de Jesucristo. Usted no piensa en eso en nuestro día, ¿verdad? Le doy gracias a Dios por la valentía y el denuedo de alguien así, que haya cerca de usted. ¿Sabe lo que es vivir una vida piadosa de tal manera que usted se vuelve una reprensión a la gente que lo rodea? No porque usted es raro, no porque usted es orgulloso, no porque usted es demandante, no porque usted es autoritario, no porque usted habla demasiado, sino porque hay demasiado de Cristo manifiesto en usted. Hay demasiado de esa perfección que el mundo no puede tolerar. ¿Está dispuesto a pagar el precio? ¿Está dispuesto a vivir de la manera en la que Dios quiere que viva? Vivir la vida del reino, ser una ilustración viva de las bienaventuranzas, sea cual sea el precio que haya que pagar y llevar la reprensión de Jesucristo. ¿Está dispuesto a tomar su cruz como Él la tomó? ¿Está dispuesto a sufrir la pérdida de todas las cosas para que usted pueda ganar el reino? ¿Está dispuesto a pagar cualquier precio? Eso es lo que Jesús está pidiendo. Y ese es el único tipo de gente que cambia el mundo para su gloria. Le voy a pedir, simplemente en el silencio de este momento, hablarle al Señor en su propio corazón. Y quizás algunos de ustedes necesitan decir: Señor Jesús, ni siquiera sé lo que es vivir el tipo de una vida que es una reprensión al mundo. Estoy tan inmerso en el mundo que ni siquiera conocen la diferencia, ni siquiera saben que yo soy cristiano. Hay una buena posibilidad de que usted no es cristiano, que usted simplemente cree que lo es y nunca realmente ha entregado su vida a Cristo. Quizás este es el momento de hacer eso. Por otro lado, dice: bueno, John, yo sé que soy cristiano, llamo al Señor Jesucristo, y así es como quiero vivir. Soy como Pablo en Romanos 7, lo quiero, lo anhelo tanto, pero fracaso todo el tiempo. Eso tampoco es necesario. Dios le ha dado el recurso en su Espíritu Santo si usted cede a su Espíritu un momento a la vez para vivir este tipo de vida, para que pueda vivirla para la gloria de Dios. Así es como va a vivir. Si usted nunca ha hecho nada en el mundo, si usted quiere la bendición de Dios y si usted tiene su bendición, usted va a tener todo lo que es. Y esa es la razón por la que Pedro dijo esto: si sois vituperados por el nombre de Cristo, bienaventurados sois, bienaventurados sois. ¿Quiere realmente ser feliz en su corazón? Pague el precio de vivir las bienaventuranzas en su vida. Padre, mientras que cada uno de nosotros está examinando su propio corazón, debido a que esta es una palabra fuerte, mientras que cada uno de nosotros está examinando nuestras propias vidas para ver si somos los que estamos dispuestos a pagar el precio, si verdaderamente somos los que hemos heredado el reino, entonces somos los que están dispuestos a ser perseguidos continuamente. Somos los que están dispuestos a ser vituperados, los que están dispuestos a que nos acusen de manera falsa. Si eso es lo que significa vivir por ti, para ti, entonces escogemos la lealtad a ti sin importar el precio. Y Padre, somos los que podemos regocijarnos y gozarnos porque así debe ser. Así siempre ha sido desde el principio y entonces nos identificamos con todo tu pueblo que ha vivido la vida justa. Dios, oro por aquellos que nunca han entregado su vida a Cristo, que este sea el momento en el que realmente hacen ese compromiso. Para los cristianos que no saben lo que es salir y separarse del mundo, pagar el precio, vivir la vida que nos has pedido vivir, que este sea el momento en el que hacen eso. Y Dios, ayúdanos a no rebajar el estándar. Ayúdanos a no conformarnos al mundo, sino ser transformados para que el mundo pueda ser conformado a ti. Padre, gracias por nuestro tiempo en esta noche, por la comunión de los santos que amamos y disfrutamos. Padre, cuán precioso es para nosotros. No sabemos qué hacer cuando estamos con otras personas. Simplemente no somos parte de ellos, somos aislados, somos rechazados, no encajamos. Y, oh Dios, pensar que has provisto para nosotros esta comunión tan rica, maravillosa, este amor de los hermanos, esta comunión profunda que necesitamos tanto. Estamos tan agradecidos por cada alma apreciada aquí, por toda vida maravillosa, por el potencial que tenemos de amarnos unos a otros y cuidar unos de otros y ministrarnos unos a otros. Qué agradecidos estamos. Ayúdanos nunca a darlo por sentado. Ayúdanos nunca a volvernos superficiales. Ayúdanos nunca a volvernos críticos unos de otros, sino a valorar a cada persona apreciada dentro de esta comunión. Y Padre, para aquellos que todavía no conocen lo que es ser parte de esta comunión, oramos que tú los llames del mundo a ti mismo, para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén.